Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Y ahora vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, y él es expresidente del Instituto Federal Electoral y ha venido a Tabasco a dar una conferencia con motivo del Día del Derecho al Saber, y su conferencia va a ser sobre transparencia y partidos políticos. Vaya tema, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la plática. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para que estos partidos transparenten sus recursos y en qué están usando la lana? Pues tiene que ser una lucha política, ciudadana y legal. En lo legal ha habido un avance gradual a cuentagotas en los últimos 20 años. Apenas el año pasado en la Constitución se estableció que los partidos son sujetos obligados de transparencia. Imagínate, reciben mucho dinero y hasta el año pasado en la ley son sujetos obligados, pero siguen siendo renuentes en general. En el Congreso, en los congresos, en Tabasco y en todo el país, los partidos como grupos parlamentarios se niegan a explicar cuáles son las subvenciones que reciben. Es mucho dinero y no sabemos en qué se gastan. Y en las campañas políticas, aunque el financiamiento público que les da el Instituto Electoral sí se conoce el monto, con frecuencia fluye más financiamiento por debajo de la mesa, mucho financiamiento, y de ese no nos enteramos. Entonces es un reto muy importante. En los últimos años hemos visto una cantidad de reformas, de movimientos, y seguimos queriendo ver más en materia de transparencia. Se conoce, como bien lo dices, muy poco, pero ¿qué se tendría que hacer para dar más facultades, para incluso poder llegar a sancionar en caso de que se llegara a encontrar mal manejo en el uso de los recursos? Bueno, ya a nivel legal no puedes hacer mucho más. Ya casi toda la ruta se ha recorrido. Lo que tienen que hacer los medios de comunicación como ustedes es tratar de hacer investigación. De nada sirve la transparencia si no conduce a la rendición de cuentas. La transparencia per se es una cualidad, pero tiene que conducir a el castigo cuando se infringe la ley. Y eso es lo que no hay, porque hay pocos medios que hacen investigación, hay pocos ciudadanos que la usan, y generalmente cuando se descubre una irregularidad no se procede administrativo penalmente. Entonces tú descubres que un partido gastó de más, pero después no hay castigo. Y cuando no hay castigo hay impunidad. Entonces puede haber mucha transparencia y puede haber mucha impunidad. Y eso es generalmente lo que está pasando en México. ¿Somos más transparentes que hace 15 años? Sí, pero los niveles de impunidad siguen siendo igualmente elevados. Pero ¿y qué tal esta parte de que los partidos se nieguen a dar a conocer bien el uso de los recursos? En esta parte, ¿qué más se podría hacer? Los ciudadanos pueden interponer juicios de amparo, pueden interponer recursos ante el Instituto de Transparencia en el caso de Tabasco, pueden interponer recursos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información a nivel federal. O sea, sí hay vías jurídicas. El problema es que se usan muy poco. Aunque hay transparencia, hay recursos, la gente está poco interesada en hacerlo. Entonces, el asunto es que todos los ciudadanos deberíamos de ser como pequeños investigadores, pero la verdad es que es un poco iluso pensar que eso va a ocurrir. Pero sí, los medios de comunicación, eso sí creo que deberían de hacer más uso de las labores de investigación para poder ir detectando qué ocurre con el dinero en el caso de los partidos políticos. Y en el tema de las consecuencias, en caso de que sí se encuentre un mal manejo de los recursos, ¿qué consecuencias hay? ¿Qué sanciones? Institutos electorales pueden sancionar. Hay sanciones en materia penal. En la nueva reforma electoral se estableció que quien reciba dinero de forma ilegal va a la cárcel, pero eso requiere una investigación muy amplia, muy acuciosa, muy detallada. Entonces sí hay vías jurídicas, sí, pero se tiene que dar la batalla. Y en esto de la transparencia, y perdón que hable más de los medios de comunicación, es que los medios de comunicación son como el buffer, son la caja de resonancia. Sin medios, la transparencia sirve de poco. Lo que hace la transparencia es descubrir cosas que no están bien, y los medios deben expandirlo, deben darlo a conocer, deben generar escándalo. El escándalo es lo que genera daño político a los gobernantes, y como en cualquier organización, solamente cuando hay riesgo o costo se reacciona. Es que los medios son los que tienen que generar daño, y lo digo de la manera como en cualquier lugar, hasta en la familia. Si un niño no recibe un castigo, no se va a portar bien. Es lo mismo en la política, es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en cualquier organización. Con la nueva ley de transparencia, ¿qué opinas? Pues la nueva ley de transparencia es buena. Amplía las facultades de investigación, amplía los sujetos obligados. Es un paso muy importante, y
Veremos qué pasa con las facultades de atracción que tiene el Instituto Federal de Acceso a la Información respecto a los institutos estatales. Veremos si eso ayuda a nivelar los niveles de exigencia. Yo creo que es buena, junto con la ley de contabilidad gubernamental que obliga a que todos los gobiernos locales tengan los mismos estándares para reportar sus ingresos y sus gastos. Esta ley de transparencia, yo creo que puede haber un avance, pero de nada sirve la transparencia si no se usa y si no se castiga. Y, por ejemplo, en los estados, ¿cómo ves que estén funcionando los institutos de transparencia? Bueno, hay una enorme varianza. La verdad es que sería muy aventurado que yo opinara. Más bien creo que el IFAI ha hecho un buen trabajo y veremos cómo resuelve las cosas ahora que tiene nuevas facultades, que ya es autónomo, y veremos cómo se adaptan los estados ahora que tendrán que legislar en materia de transparencia en los próximos meses. ¿Y crees que vayan a legislar? Están obligados. Bueno, pero otra vez hay que presionar al Congreso de Tabasco para que lo haga bien, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Carlos. Gracias por la entrevista. Regresamos.